Queridos hermanos y hermanas, hoy vivimos tiempos donde muchos atacan las verdades más hermosas de nuestra fe católica y uno de los ataques más fuertes viene contra la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Muchos protestantes dicen, eso no está en la Biblia, María era una mujer pecadora igual que todos, pero hoy vamos a abrir los ojos espirituales y entender algo poderoso. Dios preparó a María desde el principio para una misión única y santa. Cuando el ángel Gabriel llegó ante María, no la llamó simplemente mujer, no la llamó pecadora, sino llena de gracia. Y si estaba llena de gracia, ¿cómo podía estar llena de pecado? Aquí está el gran problema. Muchos leen la Biblia sin profundidad, sin historia y sin la guía de la iglesia fundada por Cristo. Por eso confunden, atacan y rechazan una verdad que durante siglos ha sido defendida por santos, mártires y por la misma palabra de Dios. Hoy no venimos a pelear con nadie. Venimos a defender la verdad con amor, con Biblia en mano y con la fuerza del Espíritu Santo. Porque quien ama verdaderamente a Jesús también respeta y honra a la mujer que Dios escogió para traer al Salvador al mundo. La Inmaculada Concepción no le quita gloria a Cristo. Al contrario, demuestra el poder perfecto de Cristo actuando en María desde el primer instante de su existencia. Prepárense porque este mensaje puede cambiar la manera en que muchos entienden a la Virgen María y la grandeza del plan de Dios desde el principio de la Biblia. Dios ya estaba preparando el camino para la llegada de Jesucristo y también para la mujer escogida que participaría en ese plan de salvación. Muchos creen que la importancia de María comenzó únicamente cuando el ángel Gabriel apareció en Nazaret, pero la realidad es que María ya estaba profetizada desde el libro del Génesis. Después del pecado de Adán y Eva, cuando el pecado entró al mundo y la humanidad quedó separada de Dios, el Señor pronunció unas palabras que cambiaron toda la historia. En Génesis 3:15 Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Este versículo es uno de los más poderosos de toda la Escritura porque anuncia la futura victoria sobre Satanás. La mayoría de las personas se concentran solamente en la descendencia, que es Cristo, pero olvidan algo muy importante. Dios también menciona a la mujer. No dice amistad entre la serpiente y la mujer. No dice una pequeña diferencia. Dice enemistad. Y cuando Dios habla de enemistad total, significa separación completa. Si María hubiera estado dominada por el pecado como cualquier otro ser humano, entonces no existiría esa enemistad total entre ella y Satanás. El pecado une al ser humano con el poder del enemigo, pero María fue preservada por Dios para que esa mujer estuviera completamente separada del dominio del mal. Aquí es donde muchos protestantes tienen dificultad para comprender el plan divino. Ellos piensan que la Iglesia Católica inventó la doctrina de la Inmaculada Concepción siglos después, pero la verdad es que la raíz está en la misma Biblia. Dios ya había anunciado que existiría una mujer especial dentro de la historia de la salvación. Así como Eva participó en la caída del hombre al desobedecer, María participó en la redención obedeciendo completamente a Dios. Los primeros cristianos entendían esta comparación perfectamente. Eva dijo no y trajo muerte espiritual. María dijo sí y permitió la llegada del Salvador. Cuando el ángel Gabriel visitó a María, tampoco la llamó por su nombre inmediatamente. La llamó llena de gracia. En el idioma original usado en la Biblia, esta expresión tiene una profundidad enorme. No significa simplemente que María recibió una gracia en ese momento. Significa que ella ya había sido llena completamente por la gracia de Dios. Y donde reina plenamente la gracia, el pecado no puede dominar. Por eso la Iglesia enseña que María fue preservada del pecado original por un privilegio especial de Dios en previsión de los méritos de Jesucristo. Muchos dicen, pero Romanos 3:23 dice que todos pecaron. Sin embargo, cuando la Biblia usa expresiones generales, también existen excepciones. Por ejemplo, la Biblia dice que toda Judea iba a escuchar a Juan el Bautista, pero sabemos que no literalmente cada persona fue.
También cuando la Escritura habla de que todos mueren, sabemos que Elías y Enoc fueron llevados por Dios de manera especial. Entonces, cuando San Pablo habla de la condición general de la humanidad, eso no impide que Dios pueda hacer excepciones especiales según su voluntad divina. Además, si Dios podía crear a Eva sin pecado antes de la caída, ¿por qué no podría preparar a María sin pecado para que fuera la madre de su Hijo? Algunos limitan el poder de Dios sin darse cuenta. La Inmaculada Concepción no significa que María no necesitaba salvación. Ella sí necesitó a Cristo como Salvador, pero fue salvada de una manera más perfecta. Mientras nosotros somos limpiados del pecado después de caer, María fue preservada de caer por la gracia anticipada de Jesucristo. Esto demuestra la grandeza del plan de Dios. Cuando un artista prepara una obra maestra, utiliza los mejores materiales. Cuando Dios decidió venir al mundo en forma humana, preparó un templo puro para recibir a su Hijo. El Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento era considerada santa porque contenía la palabra de Dios escrita en piedra. María llevó en su vientre al Verbo hecho carne. Si el Arca antigua era tratada con tanta santidad, ¿cuánto más debía ser santa aquella mujer escogida para llevar al Salvador del mundo? Uno de los argumentos más fuertes para comprender la Inmaculada Concepción está en las palabras del ángel Gabriel cuando se aparece ante María en el Evangelio de Lucas. Este momento no es un simple saludo, es una revelación espiritual profunda que muestra cómo Dios veía a María desde antes de la encarnación. Gabriel no llega diciendo solamente hola María. Él usa una expresión única que nunca más aparece en la Biblia para otra persona. Alégrate, llena de gracia. Muchos leen esta frase rápidamente y no alcanzan a entender el poder escondido en esas palabras. La expresión llena de gracia viene del término griego kecharitomene. Este término indica una acción completa y permanente realizada por Dios. No es algo temporal. No significa simplemente que María recibió un favor pequeño. Significa que ella había sido transformada por la gracia divina de una manera total. La gracia de Dios llenaba completamente su vida. Y aquí nace una pregunta importante. Si alguien está completamente lleno de la gracia de Dios, ¿cómo puede al mismo tiempo estar lleno de pecado? El pecado y la gracia viven en conflicto. La luz y la oscuridad no reinan juntas en el mismo lugar. Por eso la Iglesia, desde los primeros siglos, entendió que María recibió un privilegio especial por parte de Dios. No porque fuera una diosa, ni porque tuviera poder propio, sino porque Dios quiso prepararla para la misión más grande dada a una criatura humana, ser la madre del Salvador. Muchos protestantes dicen que honrar demasiado a María quita la gloria a Jesucristo, pero sucede exactamente lo contrario. Cuando reconocemos la obra maravillosa que Dios hizo en María, estamos reconociendo el poder de Cristo. La Inmaculada Concepción es una victoria de Jesús, no una competencia contra Él, porque fue Cristo quien preservó a María del pecado original mediante los méritos de su futura pasión y muerte en la cruz. Imaginemos a un hombre que cae en un pozo profundo y luego alguien lo rescata. Ese hombre fue salvado. Pero imaginemos otro caso. Una persona camina cerca del pozo y alguien la detiene antes de caer. También fue salvada, pero de una manera más perfecta. Así ocurrió con María. Nosotros caemos en el pecado y Cristo nos levanta mediante el perdón. María fue preservada de caer desde el inicio de su existencia gracias a la gracia divina. Otra señal importante aparece cuando María visita a Isabel. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama: bendita tú entre las mujeres. Esa expresión no era común. En la Biblia, las mujeres benditas eran escogidas por Dios para cumplir misiones extraordinarias dentro de la historia de salvación. Isabel reconoce algo especial en María porque el Espíritu Santo le revela la santidad única de aquella mujer. También es importante observar cómo María responde al llamado de Dios. Ella dice: hágase en mí según tu palabra. No hay rebeldía, no hay resistencia, no hay desobediencia como ocurrió con Eva. María representa la obediencia perfecta al plan divino.
Mientras Eva dudó de Dios, María confió plenamente. Por eso muchos santos la llamaron la nueva Eva. La primera Eva participó en la caída. María participó en la restauración espiritual de la humanidad mediante su obediencia. Muchos críticos preguntan por qué la palabra Inmaculada Concepción no aparece literalmente en la Biblia. Pero la palabra Trinidad tampoco aparece literalmente y aún así los cristianos aceptan la Trinidad porque la verdad está revelada en toda la Escritura. Lo mismo sucede con la Inmaculada Concepción. La doctrina fue comprendida progresivamente por la Iglesia guiada por el Espíritu Santo. Además, Dios siempre ha trabajado de maneras extraordinarias con personas escogidas. Jeremías fue consagrado desde el vientre materno. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Sansón recibió una misión especial desde el seno de su madre. Si Dios podía santificar a estos hombres para misiones particulares, ¿cuánto más podía preparar a María para traer al mundo al Hijo de Dios? La pureza de María no debe alejarnos de ella, sino acercarnos más, porque ella demuestra lo que la gracia de Dios puede hacer en una vida completamente entregada al Señor. María no es un obstáculo entre nosotros y Jesús. Ella siempre lleva a Cristo. En las bodas de Caná no llamó la atención hacia ella misma. Dijo, hagan todo lo que Él les diga. Esa es la misión de María hasta hoy, conducir las almas hacia Jesucristo. Uno de los errores más comunes entre muchas personas es confundir la Inmaculada Concepción con el nacimiento virginal de Jesucristo. Incluso algunos católicos no entienden bien la diferencia entre estas dos verdades de la fe. Por eso es importante aclararlo profundamente. La Inmaculada Concepción no se refiere al nacimiento de Jesús, se refiere al momento en que María fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana sin el pecado original. En cambio, el nacimiento virginal habla de cómo Jesús nació de María por obra y gracia del Espíritu Santo sin intervención de varón. Cuando los protestantes atacan la Inmaculada Concepción, muchas veces creen equivocadamente que los católicos están diciendo que María no necesitaba salvación o que María era igual a Dios. Pero eso jamás ha sido la enseñanza de la Iglesia. María sigue siendo una criatura humana creada por Dios. La diferencia es que Dios le concedió una gracia especial para prepararla como madre del Salvador. Esta preparación no disminuye la grandeza de Cristo, la exalta aún más. Dios siempre prepara con cuidado aquello que será usado para su gloria. En el Antiguo Testamento vemos cómo el templo debía ser purificado y consagrado antes de ser utilizado para la presencia divina. También el Arca de la Alianza era considerada santa porque contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Nadie podía tocar el arca de cualquier manera porque pertenecía a Dios. Ahora pensemos en María. Ella no iba a cargar piedras escritas por Dios. Ella iba a llevar en su vientre al mismo Hijo eterno del Padre. Por eso los cristianos entendieron desde los primeros siglos que María fue preparada de una manera única. El Evangelio de Lucas muestra detalles impresionantes que conectan a María con el Arca de la Alianza. Cuando David estaba delante del arca dijo, ¿cómo puede venir a mí el arca del Señor? Isabel usa palabras muy parecidas cuando María llega a su casa. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? El arca permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom. María permaneció 3 meses con Isabel. El arca llevaba la presencia de Dios en símbolo. María llevaba la presencia de Dios hecha carne. Estas conexiones no son casualidad. Revelan el plan profundo de Dios. Algunos preguntan, si María fue concebida sin pecado, entonces sus padres también tendrían que haber sido sin pecado. Pero eso no es necesario porque la gracia dada a María fue un milagro especial realizado directamente por Dios. Así como Dios puede sanar instantáneamente a una persona enferma, también puede preservar a alguien del pecado original si así lo desea. La omnipotencia de Dios no tiene límites. Otro punto importante es entender que Jesús necesitaba una naturaleza humana completamente real para salvar a la humanidad. Él tomó carne de María. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y aunque Jesús santificó
todo lo que tocó, Dios quiso preparar desde el inicio a la mujer que daría al mundo la humanidad del Salvador. La santidad de María refleja la santidad de Cristo. En la historia de la Iglesia hubo muchos cristianos que defendieron esta verdad, incluso antes de que fuera proclamada oficialmente como dogma. San Efrén llamaba a María toda pura. San Agustín decía que cuando se hablaba de pecado, no quería incluir a María por respeto al Señor. Los primeros creyentes entendían que existía algo único y especial en ella. No era adoración, era reconocimiento de la obra extraordinaria de Dios. La proclamación oficial del dogma de la Inmaculada Concepción ocurrió en 1854 por el Papa Pío IX, pero eso no significa que la doctrina nació en ese momento. La Iglesia no inventó una nueva verdad, simplemente confirmó solemnemente una creencia que ya existía desde siglos anteriores. Igual ocurrió con otros dogmas cristianos que fueron definidos oficialmente después de largos debates y reflexiones teológicas. María también representa la esperanza de la humanidad redimida. Ella es la imagen de lo que Dios quiere hacer con nosotros mediante la gracia. El pecado destruye, ensucia y aleja del Señor, pero la gracia restaura, purifica y transforma. En María vemos el triunfo de la gracia divina actuando perfectamente en una criatura humana totalmente disponible al plan de Dios. Cuando alguien rechaza la Inmaculada Concepción sin estudiar profundamente las Escrituras y la historia cristiana, muchas veces termina reduciendo el poder de Dios. Porque si Dios pudo crear el universo de la nada, abrir el mar rojo, resucitar muertos y encarnarse en el vientre de una virgen, también podía preservar a María del pecado original por una gracia especial. El verdadero centro de esta doctrina no es María por sí sola. El verdadero centro es el poder salvador de Jesucristo actuando de manera perfecta desde el comienzo de la vida de su madre. Muchas personas creen que la devoción hacia María apareció siglos después de Jesucristo y que los primeros cristianos no hablaban de la santidad especial de la Virgen. Sin embargo, cuando estudiamos la historia de la iglesia primitiva, descubrimos algo totalmente diferente. Desde los primeros siglos, los cristianos reconocían a María como una mujer única dentro del plan de salvación. Los ataques modernos contra la Inmaculada Concepción muchas veces nacen porque muchas personas desconocen completamente la historia del cristianismo antiguo. Los discípulos de los apóstoles comenzaron a enseñar verdades sobre María que mostraban una profunda reverencia hacia ella. San Justino Mártir y San Ireneo hablaban de María como la nueva Eva. Esta comparación era extremadamente importante para los primeros cristianos. Eva, siendo virgen, desobedeció y abrió la puerta al pecado. María, siendo virgen, obedeció y colaboró con el plan de salvación. Esta idea demuestra que los primeros creyentes ya entendían que María tenía un papel extraordinario en la obra de Dios. Con el paso de los siglos, muchos santos comenzaron a usar expresiones impresionantes para describir la pureza de María. San Efrén de Siria la llamó toda santa y toda pura. San Ambrosio enseñaba que María era incorrupta y libre de toda mancha de pecado. Estas enseñanzas no nacieron por casualidad. Surgieron de la reflexión profunda sobre la Biblia y sobre el misterio de la Encarnación. La iglesia primitiva defendía intensamente la verdad de que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y al defender la divinidad de Cristo, también reconocían la dignidad especial de María como Madre de Dios. En el Concilio de Éfeso del año 431, la Iglesia proclamó oficialmente que María podía ser llamada Theotokos, que significa Madre de Dios. Este título no elevaba a María por encima de Dios, servía para proteger la verdad sobre Jesucristo. Porque si Jesús es Dios desde el momento de su concepción, entonces María realmente dio a luz al Hijo de Dios hecho hombre. Después del Concilio de Éfeso, la devoción mariana creció todavía más entre los cristianos. Los fieles comenzaron a construir iglesias dedicadas a María, escribir himnos y defender su santidad. Nadie veía esto como idolatría.
Los primeros cristianos distinguían claramente entre adoración, que pertenece solamente a Dios, y veneración, que es honor dado a quienes Dios ha santificado. Muchos protestantes modernos acusan a los católicos de inventar doctrinas humanas, pero olvidan que la Biblia misma fue preservada y transmitida por la Iglesia antigua. Los mismos cristianos que copiaron y defendieron las Escrituras también defendían el honor especial de María. La fe cristiana nunca se basó únicamente en interpretaciones privadas. Cristo dejó una iglesia guiada por el Espíritu Santo para enseñar la verdad a través de los siglos. La tradición cristiana no está separada de la Biblia. La tradición auténtica nace de la enseñanza apostólica. San Pablo mismo escribió: mantengan las tradiciones que recibieron de nosotros. Por eso la Iglesia Católica comprende que Dios revela su verdad tanto por la Escritura como por la tradición apostólica guiada por el Espíritu Santo. También es importante entender que muchas comunidades protestantes surgieron más de 1500 años después de Cristo. Durante todo ese tiempo, millones de cristianos ya honraban a María y defendían su santidad. Los reformadores rechazaron muchas enseñanzas antiguas porque querían reaccionar contra abusos que existían en algunos sectores de la iglesia, pero en muchos casos también abandonaron doctrinas profundamente conectadas con la historia cristiana. A lo largo de los siglos, muchísimos creyentes encontraron inspiración espiritual en María. No porque ella reemplazara a Cristo, sino porque siempre conduce hacia Cristo. Cuando una madre lleva de la mano a sus hijos hacia Jesús, está cumpliendo exactamente la misión que Dios le dio. María nunca busca robar la gloria de Dios. Toda su vida apunta hacia Él. La Inmaculada Concepción también tiene un mensaje poderoso para el mundo actual. Vivimos en una sociedad donde el pecado muchas veces es presentado como algo normal. La pureza, la santidad y la obediencia a Dios son ridiculizadas. Pero María nos recuerda que una vida llena de gracia es posible cuando el corazón se abre completamente al Señor. Ella demuestra que Dios puede hacer maravillas en quien se entrega totalmente a su voluntad. Cuando contemplamos la santidad de María, no debemos sentir distancia o miedo. Debemos sentir esperanza, porque el mismo Dios que actuó en María también quiere transformar nuestras vidas. Tal vez nosotros hemos caído muchas veces en pecado, debilidad y errores, pero la gracia de Dios sigue teniendo poder para levantar, sanar y renovar el corazón humano. María es una señal de la victoria de la gracia sobre el pecado, de la luz sobre la oscuridad y del amor de Dios sobre el poder del mal. Hoy hemos comprendido que la Inmaculada Concepción no es una invención humana ni una exageración religiosa. Es una verdad profundamente conectada con la Biblia, con la historia de la Iglesia y con el poder salvador de Jesucristo. Desde el Génesis, Dios anunció a una mujer en enemistad total con la serpiente. En el Evangelio, el ángel Gabriel la llamó llena de gracia. Los primeros cristianos la reconocieron como la nueva Eva y defendieron su pureza especial. Todo esto revela el plan perfecto de Dios para preparar a la madre de su Hijo. Muchos ataques contra María nacen de la confusión, de interpretaciones incompletas o del desconocimiento de la historia cristiana. Pero cuando estudiamos con profundidad las Escrituras, descubrimos que María siempre nos lleva hacia Cristo. Ella nunca se coloca por encima de Dios. Su misión es señalar al Salvador y enseñarnos a obedecer la voluntad divina. La Inmaculada Concepción demuestra algo hermoso. La gracia de Dios tiene poder para vencer el pecado. En María vemos la obra perfecta del Señor actuando en una criatura humana completamente abierta a su voluntad. Ella es señal de esperanza para todos nosotros. Porque si Dios hizo maravillas en María, también puede transformar nuestra vida, sanar nuestras heridas espirituales y acercarnos más a Jesucristo. Que este mensaje no quede solamente en conocimiento intelectual, que despierte fe, amor y deseo de buscar más profundamente la verdad de Dios, y que cada vez que contemplemos a María podamos recordar sus palabras más importantes. Hagan todo lo que Él les diga,